Ya tenemos listos a los 8 equipos clasificados para los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2023 y hoy vengo a repasar quiénes son, cómo podrían ser los cruces en esa siguiente ronda y también lo que sucedió en los partidos del día de ayer cuando ya dio inicio la jornada 5. Bueno, y es que con tan solo la mitad de la fecha 5, que fueron los 4 partidos que se dieron el día de ayer, martes, ya conocemos a los 8 clasificados, porque como saben, los partidos que hacen falta de los grupos C y D solamente definen los lideratos, pero ya ahí estaba absolutamente todo definido. Faltaban 3 cupos que provenían de los grupos A y B, que fueron los que se disputaron el día de ayer y que ya terminaron su acción de la fase de grupos. Por eso hoy vengo a repasar todo lo que sucedió en esos encuentros, hablar de los clasificados, de cómo van los cuartos de final, todo eso lo vamos a repasar, pero iniciemos con los partidos del día de ayer cuando a primera hora el grupo A entró en acción en el partido en el que Cartaginés igualó 2-2 frente al Universitario en el estadio José Rafael Pello Mesa de Cartago en territorio costarricense. Un encuentro de infarto vio a los dos equipos estar con el boleto en mano por distintos tramos del partido, pero finalmente fueron los ticos los que se dejaron la clasificación. Un penal convertido por Marcel Hernández fue el medio por el que llegó el 1-0, pero los canaleros lo igualaron con Jan Sánchez y le dieron la vuelta faltando menos de 20 minutos para el final, nuevamente gracias a Sánchez para así arrebatar el boleto a los costarricenses, pero los brumosos aún tenían vida y un error del arquero Joseph Esquina permitió a Josimar Pemberton empatar el marcador y así clasificar a su equipo a la siguiente ronda. Bueno, en este partido el Universitario, que hizo de todo para poder quedarse con el boleto y al final no le alcanzó, hizo bastantes méritos para estar peleando, incluso ya hasta los últimos minutos donde tuvo encerrado al Cartaginés defendiendo para poder mantener ese resultado que les daba a los costarricenses la clasificación, pero al final, como les digo, Universitario queda eliminado. El Cartaginés, que realmente no se vio bien durante el partido, pero consigue el resultado que necesitaba y me parece que esto les da una nueva vida para en cuartos de final probar que sí pueden pelear al menos por estar dentro de los mejores de la región. De momento ya están entre los 8 mejores en esos cuartos de final, veremos hasta dónde llegan, pero vayamos a ver lo que sucedió en el otro encuentro de este grupo A cuando el Saprissa vapuleó 5-0 al Cobán Imperial, esto en el estadio Ricardo Saprissa Aimá de San José, allá en territorio costarricense. Un contundente cuadro morado que dejó atrás las dudas para sellar su clasificación y el liderato del grupo. Un gol en la primera mitad, obra de Ariel Rodríguez, junto a los dobletes de Javon East y Orlando Sinclair en la etapa complementaria, fueron más que suficientes para un Saprissa que dejó tendido y eliminado a un muy limitado Cobán Imperial para así dejarse la victoria en casa. Bueno, este fue un partido en el que Saprissa no estuvo tan bien al inicio. Me parece que en el primer tiempo no fue que Cobán Imperial lo tuvieran cerrado en su campo, porque aún así me parece que el conjunto costarricense dominó prácticamente durante los 90 minutos, pero Saprissa en el primer tiempo fue ese equipo que lo hemos comentado muchas veces, no tiene muchas ideas de juego, no sabe cómo atacar a su rival y le costó crear oportunidades. Sin embargo, ya en el segundo tiempo fue otra historia completamente. También la moral del Cobán Imperial empezó a decaer porque, como ya habíamos comentado, necesitaban no solamente ganar, sino hacerlo por 2 goles y ya estando en desventaja. Todo esto también fue sumándose para que al final Saprissa, con mucha contundencia y efectividad, terminara pasándole por encima a su rival y de buena manera conseguir la clasificación. Veremos cómo le va al conjunto morado ya en las siguientes rondas, pero vamos a repasar entonces cómo queda la tabla de este grupo A luego de todas las fechas disputadas. Como pueden ver, todos los equipos con 4 partidos jugados. El Saprissa terminó como el líder del grupo con 10 unidades, Cartaginés en segundo lugar con 7 y son los 2 equipos provenientes de Costa Rica los que se quedan con los boletos para los cuartos de final. Universitario, que se quedó a un punto de esta zona con 6 unidades, con Imperial con 4 y en el fondo Jocoro con 0 son los 3 eliminados de parte de este grupo. Y continuamos con el repaso de lo que sucedió un poco más tarde cuando se dieron los 2 encuentros del grupo B. Primero vemos ese CAI 5 FAS 0 en el estadio Rommel Fernández de la ciudad de Panamá. Un arrollador cuadro panameño fue muy efectivo para golear y abrirse paso en la clasificación y el liderato de su grupo. La primera parte fue relativamente peleada, pero el CAI fue el que aprovechó con gol de Víctor Ávila y dejó las demás anotaciones para el complemento. Rafael Águila
Carlos Small, Jorge Serrano y Ángel Valverde fueron los encargados de poner la goleada ante un equipo salvadoreño que ni de penal pudo descontar, y así los canaleros se dejaron la importantísima victoria en casa. Bueno, y aquí yo creo que es un partido en el que el CAI envía un mensaje importante: levanta la mano como uno de los que puede pelear por esta Copa Centroamericana, o al menos meterse ya en las semifinales, definitivamente pelear en esos cuartos de final. Así que un buen resultado para este conjunto panameño, pero sobre todo las formas, como les digo, el llegar y decir podemos golear a cualquier otro equipo, o al menos a estos equipos en estas instancias de la Copa Centroamericana, y que por eso me parece que envía un mensaje al resto de la región. Buen partido del CAI por momentos, al igual que el partido fue muy parecido al del Saprissa, por momentos no parecía ser muy efectivo, no parecía encontrar la vía para hacerle daño a su rival. Ya después, conforme fueron avanzando los minutos, ya se cayó el muro del FAS y empezaron a caer los goles en favor de este conjunto canalero, que de gran manera saca los 3 puntos que, como les decía, no solamente les da la clasificación sino el liderato. Pero antes de repasar eso, vayamos a ver lo que sucedió en el otro partido de este grupo B, cuando el Olimpia venció 2-0 al Xelajú en el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, en territorio hondureño. Un superior Olimpia obtuvo una victoria con sabor a derrota que lo dejó eliminado de esta Copa Centroamericana. José Pinto fue quien puso a ganar a los albos en la primera parte tras aprovechar un rebote para definir la ventaja, y Justin Arboleda fue el autor del 2-0 final ya en la segunda mitad para que se diera la victoria a los catrachos como locales ante un inofensivo Xelajú. Pero bueno, aquí, como les decía, la victoria le sirvió de muy poco, bueno, de nada al Olimpia, porque necesitaba un buen resultado en el otro partido. Necesitaba de hecho una victoria del FAS, y se terminó dando una goleada en favor del conjunto local, del conjunto panameño. Entonces el Olimpia podía ganar por 20-0, que esto no le iba a alcanzar, así que es insuficiente para ellos. Aún así, en el desarrollo del partido me parece que les costaba mucho crear las oportunidades, porque Olimpia domina pero no sabe qué hacer ya en el último cuarto de cancha, y me parece que ese fue un buen reflejo de la Copa Centroamericana que dio el Olimpia, que finalmente los deja eliminados ya no solamente de esta Copa Centroamericana, sino que también ya no podrán pelear por un boleto en la Copa de Campeones 2024. Entonces es un duro golpe para los actuales campeones de Centroamérica, además la región que tendrá un nuevo campeón en los próximos meses, en las próximas semanas. Veremos quién es, pero ya sabemos que no será el Olimpia. Vamos a ver cómo queda la tabla de este grupo B, ya con todos los partidos disputados. El CAI, que le arrebata ese primer lugar al Real Estelí, alcanza 10 puntos y clasifica además de primero. Luego el Real Estelí con 9 puntos, segundo lugar para ellos, que ya tenían la clasificación en mano desde hace un par de semanas. Olimpia, que no le alcanza, llega a 7 puntos en ese tercer lugar. Xelajú con 3 y FAS con 0, esos 3 equipos ya eliminados de este torneo regional. Bueno, y antes de ver cómo están hasta el momento los cruces en los cuartos de final, vamos solamente a repasar los partidos que hacen falta de esta jornada 5, que son, como les había dicho antes, los del grupo C y los del grupo D entre el día de hoy miércoles y mañana jueves. Entonces ya pueden ver en pantalla esos 4 partidos. Hoy miércoles 30 de agosto, Real España frente al Águila en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula por el grupo C, y también por ese mismo grupo Comunicaciones frente a Herediano en el Estadio Doroteo Guamuch Flores de la ciudad de Guatemala. Aquí el partido entre Real España y Águila es indiferente porque no define absolutamente nada, pero Comunicaciones Herediano define el liderato del grupo. Y el día de mañana, jueves 31 de agosto, Olancho contra el Sporting San Miguelito en el Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa. Este partido tampoco define nada, y el que sí lo hace es el Alajuelense frente al Motagua en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela por el liderato de ese último grupo. Pero como se los había prometido, ya pueden ver en pantalla cómo está el asunto con los cuartos de final hasta el momento, con las posiciones que se dan a falta de los 4 partidos restantes de la jornada. Pueden observar que en los primeros lugares de cada uno de los grupos están Saprissa, CAI, Motagua y Comunicaciones en ese orden. Saprissa con 10 puntos, los mismos que el CAI, pero hay un más 10 de gol diferencia para el conjunto costarricense y un más 8 para el de Panamá. Luego tenemos a Motagua y Comunicaciones, ambos con 9, pero mejor gol diferencia para los hondureños. Por eso están en esas posiciones, mientras que los segundos lugares de momento son para Alajuelense, Real Estelí, Cartaginés y Herediano. Alajuelense con los mismos puntos que el Real Estelí, 9, pero mejor gol diferencia a los costarricenses, y el Herediano y el Cartaginés, que también están igualados, pero el conjunto de Cartago tiene mejor gol diferencia. Por eso son las posiciones así hasta el momento, que dejarían los cuartos de final entre Saprissa y Herediano
luego también entre el CAI y el Cartaginés, Motagua frente al Real Estelí y Comunicaciones frente al Alajuelense. Además, como siempre se los comento, por un lado irían Saprissa, Herediano, Comunicaciones y Alajuelense, y por el otro CAI, Cartaginés, Motagua y Real Estelí. Pero como siempre les digo, y como se los había dicho la semana pasada, cualquier resultado cambia por completo estos cruces, y esto es solamente lo que se ve luego de la mitad de la fecha disputada, pero hay que esperar a que se disputen los partidos del día de hoy y también del día de mañana. Bueno, los únicos que importan, que son Comunicaciones, Herediano y Alajuelense frente a Motagua, que ya van a terminar de definir cómo quedan estas dos tablas y cómo serán esos cruces en los cuartos de final, que mucha gente me ha preguntado si son partidos de ida y vuelta. Ahí sí serán series y la localía se define evidentemente con los que están en el primer lugar de cada uno de los grupos, es decir, los líderes de grupo van a cerrar en casa en sus series ya a partir de semifinales, y la final será con los puntos acumulados de lo que hayan hecho los equipos tanto en la fase de grupos como en los cuartos de final. Ya todo eso lo estaremos repasando más adelante. Por el momento estamos a la espera de que se defina esta jornada 5 y ya tengamos absolutamente listos los cuartos de final. Bueno, y aunque no conocemos bien cómo serán las series de esa siguiente ronda, sí conocemos la composición de los 8 equipos, y es que la Liga Costarricense tiene un 100% de efectividad, porque clasificó a sus 4 equipos para esos cuartos de final. 4 de 4 estarán presentes y los otros 4 son de 4 ligas distintas. Uno de Guatemala, que es el Comunicaciones, uno de Honduras, que será el Motagua, uno de Nicaragua, que es el Real Estelí, y además uno de Panamá, que es el CAI. Esa es la composición de los cuartos de final, así que, como les digo, 100% de efectividad para la Liga Tica, que logra un gran objetivo para ellos, que era clasificar a todos los equipos a la siguiente ronda. Veremos cuántos se pueden meter a las semifinales y también a la final de este torneo. Estaremos a la espera de todo esto y ver cómo van quedando ya eliminados los equipos. También la clasificación para la Copa de Campeones, que ya se empieza a definir a partir de estos cuartos de final. Entonces, todo eso lo estaremos cubriendo aquí en el canal. Quiero conocer sus opiniones de los clasificados a la siguiente ronda, de lo que pasó el día de ayer en la jornada 5. Todo eso déjenlo en los comentarios de este video. Suscríbanse para seguir muy de cerca este torneo regional y nos vemos en un próximo video hablando de esta Copa Centroamericana.